¿Alguna vez has sentido que la oscuridad de la vida te rodea por completo, que no hay salida, que ni siquiera el amanecer promete esperanza? Imagina por un instante estar en la piel de un niño que no tiene nada, absolutamente nada. Su casa es apenas un rincón pobre de madera y techo roto, su cama es un suelo frío, y su alimento más seguro es el hambre de cada día. Pero aquí no termina, porque lo más doloroso para ese niño no era su miseria, sino mirar a su madre enferma, débil, acostada sin fuerzas, mientras él, tan pequeño, tan indefenso, no podía hacer absolutamente nada para ayudarla. ¿Puedes sentir esa desesperación? Un niño, sin dinero, sin recursos, sin familia que lo socorra, viendo lentamente cómo la persona que más ama en este mundo se apaga frente a sus ojos. En los primeros segundos de esta historia, parece que todo está perdido. La soledad es abrumadora, la pobreza es cruel, y el futuro es incierto. El ambiente es oscuro, el aire pesado, como si la desgracia hubiera decidido instalarse permanentemente en ese hogar. ¿Y qué harías tú si fueras ese niño? ¿Llorarías hasta quedarte sin lágrimas? ¿Gritarías pidiendo ayuda que nadie escucha? ¿O acaso te rendirías, aceptando que tu destino es el dolor y la pérdida? Mateo, así se llamaba ese niño, eligió un camino distinto. Un camino que muchos hoy en día han olvidado, pero que los sencillos de corazón aún recuerdan: la fe. Una noche, mientras el silencio era interrumpido únicamente por la tos débil de su madre, Mateo encendió una vela vieja que había encontrado junto al altar de su pequeña casa. Se arrodilló en el suelo, tomó un pedazo de papel arrugado y un lápiz casi gastado. Y allí, con la inocencia de un corazón puro, comenzó a escribir. No era una carta cualquiera. No era un pedido de juguetes, ni de ropa nueva, ni de riquezas. Era un clamor desesperado al cielo. Con cada palabra escrita, sus lágrimas caían sobre el papel. San Judas Tadeo, no te pido nada para mí. Solo te pido que cures a mi madre. Que no me la quites. Que me dejes verla sonreír una vez más. Y, si es posible, que nunca falte pan en nuestra mesa. ¿Puedes imaginar la fuerza de esas palabras saliendo del corazón de un niño? Mateo no conocía teologías complicadas ni rezos adornados. Lo único que conocía era el dolor de su realidad, y la esperanza de que alguien en el cielo lo escuchara. Y aquí comienza lo inquietante, lo que despierta temor y curiosidad, porque hay quienes aseguran que las oraciones de los inocentes llegan al cielo con tal fuerza que incluso los ángeles se conmueven. Y cuando esas súplicas son dirigidas a San Judas Tadeo, el patrono de las causas imposibles, el cielo entero se estremece. Antes de continuar con este vídeo, queremos pedirles algo muy importante. Asegúrense de estar suscritos a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Es fundamental para que no se pierda ningún mensaje, reflexión o historia que compartimos aquí, porque si no están suscritos, podrían perder nuestro canal y todo lo que tenemos para ustedes. Y eso no es todo. Al final de este vídeo realizaremos una oración poderosa a San Judas Tadeo, para que interceda por todos los que están suscritos, sus familias y necesidades. Así que quédense hasta el final, no se vayan, y reciban esta bendición que cambiará su día y llenará su corazón de fe y esperanza. A la mañana siguiente, muy temprano, Mateo decidió caminar hasta la iglesia del pueblo. Sus pies descalzos golpeaban la tierra fría, su ropa desgarrada apenas lo protegía del viento, pero su determinación era firme. Llevaba consigo aquella carta doblada con cuidado, como si fuera un tesoro invaluable. Cuando llegó, el lugar estaba vacío. El eco de sus pasos retumbaba en las paredes de piedra. Frente al altar, iluminada por la tenue luz de unas velas, estaba la imagen de San Judas Tadeo, con su túnica verde, su bastón, la llama sobre su cabeza y una expresión de serenidad que parecía mirar directamente a su alma. El niño se agachó, colocó la carta a los pies del santo, y con voz temblorosa, susurró: San Judas, no me olvides. Si realmente puedes ayudar a los que nadie escucha, ayúdame a mí. En ese instante, un silencio extraño llenó la iglesia. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía por qué, pero tuvo la certeza de que algo cambiaría, que aquella carta no quedaría sin respuesta. Lo que ocurrió después, al amanecer, dejó a todo el pueblo sin palabras. Un milagro tan inesperado que nadie pudo negar la intervención divina. Y es aquí, hermano y hermana, donde debes detenerte y preguntarte: ¿qué carta escribirías tú hoy a San Judas Tadeo? ¿Qué dolor, qué necesidad, qué imposible pondrías en sus manos? Porque la historia que estás a punto de escuchar no es solo la de un niño pobre. Es también un reflejo de lo que Dios puede hacer en tu vida cuando decides creer. El niño y su realidad.
La historia de Mateo comienza en un rincón olvidado del mundo, donde las calles eran de tierra, las casas de madera carcomida y los techos dejaban entrar el frío de la madrugada. Allí, la pobreza no era una visita pasajera, era un huésped permanente, uno que se instalaba en cada rincón y robaba la sonrisa de los niños antes de tiempo. Mateo, apenas un niño, conocía esa realidad mejor que nadie. Su hogar no era más que una choza construida con tablas viejas y pedazos de lámina oxidada. Cuando llovía, el agua se filtraba por todas partes, y su cama, si es que podía llamarse cama, terminaba empapada. A veces se acurrucaba en un rincón con su madre, tratando de calentarse con el poco calor humano que quedaba en medio del frío que lo envolvía todo. Los días pasaban entre el hambre y la incertidumbre. No había un plato lleno en la mesa, porque no había mesa, apenas una caja de madera que servía como apoyo. Los zapatos de Mateo estaban tan gastados que caminar descalzo era ya lo habitual. Su ropa, remendada una y otra vez, era testimonio de una vida que parecía no ofrecerle más que escasez. Pero lo más doloroso para él no era carecer de pan, ni dormir sobre un suelo duro, ni soportar burlas de otros niños del pueblo que sí tenían lo que él no podía ni imaginar. Lo que más desgarraba su pequeño corazón era ver a su madre enferma. Ella, la mujer que alguna vez había sido fuerte y llena de vida, ahora yacía débil, con el rostro pálido y los ojos cansados. Cada tos, cada suspiro ahogado, era como un cuchillo en el alma del niño. Mateo no tenía padre. Nadie le había explicado claramente dónde estaba, solo escuchaba murmullos de que había partido y nunca regresó. Esa ausencia hacía que el peso de la vida cayera con más fuerza sobre los hombros de su madre, y ahora, sobre los de él. Y aun siendo tan pequeño, Mateo sentía la carga de un adulto. No jugaba, no soñaba como otros niños. Su único pensamiento era cómo conseguir un pedazo de pan, cómo aliviar el dolor de su madre, cómo sobrevivir un día más. Las noches eran aún más duras. El silencio de la choza se mezclaba con el sonido de ratas corriendo en la oscuridad y con el llanto ahogado de su madre que no quería preocuparlo. Mateo, acurrucado a su lado, apretaba los puños y contenía las lágrimas. No podía permitir que ella lo viera llorar. Debía ser fuerte, aunque solo fuera un niño. En medio de esa dura realidad, había algo que mantenía encendida una pequeña luz en su interior. La fe que su madre le había transmitido desde siempre. Ella, aunque enferma y debilitada, nunca dejó de decirle: Mateo, nunca olvides que aunque seamos pobres, no estamos solos. San Judas Tadeo escucha a los que sufren, y Dios nunca abandona a los humildes. Aquellas palabras eran como una semilla sembrada en el corazón de Mateo. Una semilla que, en medio de tanta oscuridad, comenzaba a germinar. Porque si bien la realidad era cruel y parecía no ofrecerle ninguna salida, dentro de él se mantenía viva la esperanza de que un milagro pudiera ocurrir. Pero no era una esperanza ingenua. Era una esperanza que surgía del dolor, de la necesidad, de la certeza de que la vida, por sí sola, no cambiaría. Algo sobrenatural tenía que intervenir, porque humanamente ya no había salida. Y es aquí donde comienza a crecer el misterio. ¿Qué puede lograr un niño cuando todo lo que tiene es su fe? ¿Qué ocurre cuando la inocencia de un corazón puro toca las puertas del cielo? Mateo aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que incluso en la realidad más oscura, la fe puede encender una luz que ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la desesperanza pueden apagar. Queridos hermanos, queremos invitarlos a que dejen en los comentarios la intención por la cual desean que recemos. San Judas Tadeo está escuchando, y queremos incluir a cada uno de ustedes en nuestra oración. No importa la dificultad o la situación, cada corazón que pide ayuda será acompañado por nuestra fe. Aquí tienen algunos ejemplos de intenciones que pueden compartir. Para sanidad de enfermedades físicas o del alma. Para la paz y unión familiar en momentos de conflicto. Para protección y guía en decisiones importantes de la vida. Para trabajo, economía o estabilidad financiera en tiempos difíciles. Para fortaleza espiritual y superación de miedos o preocupaciones. No olviden escribir su nombre o el de sus seres queridos para que podamos incluirlos personalmente en la oración final a San Judas Tadeo, que haremos con todo nuestro corazón al terminar el vídeo. Decisión de escribir la carta. El pequeño Mateo estaba sentado en la vieja mesa de su habitación, apenas iluminada por la tenue luz de una vela que parecía luchar contra la oscuridad de la noche. Sus manos temblaban mientras sostenía un trozo de papel arrugado, uno de los pocos que tenía en su hogar. Afuera, el viento golpeaba los cristales, y el sonido de la lluvia formando charcos en el barro parecía acompañar sus pensamientos. La tristeza se reflejaba en su rostro, pero también una chispa de esperanza que nadie podía apagar.
Desde hacía semanas, Mateo había sentido un vacío en su corazón que no podía llenar con juegos, risas o con los abrazos de su madre. Su familia enfrentaba dificultades que parecían insuperables: la escasez de alimentos, la enfermedad de su hermana menor y la constante preocupación de su padre por encontrar trabajo. Cada día, Mateo veía cómo la vida podía ser injusta, pero aquella noche algo dentro de él le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. Con un suspiro profundo, decidió que escribiría una carta a alguien que había escuchado historias de milagros: San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. No sabía cómo funcionaban los milagros ni si sus palabras serían escuchadas, pero en su corazón sintió que era la única forma de poner sus deseos y súplicas en manos de alguien que podía cambiar su destino. Tomó su lápiz y, con cuidado, comenzó a trazar las primeras líneas. No fue fácil. Las lágrimas humedecían el papel mientras cada palabra era un reflejo de su fe, de su miedo y de su desesperación. «Querido San Judas Tadeo», escribió, y de inmediato sintió un escalofrío, como si el santo estuviera allí, escuchando cada pensamiento, cada sentimiento. Mateo no solo pedía ayuda para él, pedía por su familia, por la salud de su hermana, por la fuerza de sus padres. Cada oración era una mezcla de humildad y esperanza, un acto de valentía que solo un corazón puro podría sostener. Mientras escribía, el mundo exterior parecía desaparecer. Los ruidos del barrio, el viento y la lluvia se volvieron un murmullo lejano, y Mateo estaba completamente concentrado en su carta, en ese mensaje que salía directamente de su alma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interna, un vínculo silencioso con algo mucho más grande que él, una fe que no necesitaba explicación. Al terminar de escribir, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su bolsillo. Sabía que no podía perder ni un minuto. Debía entregarlo al pequeño altar improvisado que tenía en su cuarto, frente a una imagen de San Judas Tadeo que había encontrado en una vieja revista. Con manos temblorosas pero decididas, colocó la carta frente a la imagen, cerró los ojos y susurró: «San Judas Tadeo, confío en ti. Ayúdame, por favor». En ese instante, algo cambió en el aire. Una calma silenciosa llenó la habitación, como si una presencia reconfortante hubiera escuchado cada palabra de Mateo. Él aún no lo sabía, pero aquella decisión de escribir la carta sería el primer paso hacia un milagro que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, queremos preguntarte: ¿ya te has suscrito a nuestro canal? Es muy importante para que no te pierdas ninguna oración, historia o mensaje de fe que compartimos aquí. Si aún no lo has hecho, haz clic en suscribirse y activa la campanita para recibir todas nuestras novedades. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe con nosotros. La ofrenda humilde. Después de colocar su carta frente a la imagen de San Judas Tadeo, Mateo sintió un vacío en el estómago y una inquietud en el corazón. Sabía que solo las palabras no bastaban. Deseaba ofrecer algo más, algo que viniera directamente de su vida humilde, un símbolo de su entrega y confianza. Se levantó con pasos silenciosos y recorrió su pequeña casa, observando los escasos objetos que tenía. No había juguetes, no había riquezas, ni siquiera un dulce que pudiera compartir. Solo encontró un par de monedas gastadas en una vieja cajita de metal, unas cuantas hojas de papel y un puñado de flores silvestres que había recogido hacía días en el patio. Para muchos, aquello no significaba nada, pero para Mateo era todo lo que podía ofrecer, su humilde corazón y lo poco que tenía. Con manos temblorosas, colocó las monedas frente a la imagen, dobló cuidadosamente las flores y las acomodó junto a la carta. No dijo nada, solo cerró los ojos y dejó que su espíritu hablara. Su ofrenda no era valiosa en términos materiales, pero estaba llena de amor, fe y sinceridad. Era un gesto puro, nacido de un corazón que confiaba en que San Judas Tadeo escucharía incluso los deseos más pequeños y simples. Mientras Mateo permanecía de rodillas, la luz de la vela iluminaba su rostro con un brillo cálido y suave. El niño no podía imaginar que aquel acto, tan humilde y sencillo, comenzaría a abrir puertas que parecían cerradas para siempre. La atmósfera de la habitación cambió. El aire parecía más denso, como si cada molécula guardara un secreto, una promesa de esperanza que nadie podía ver aún. «San Judas Tadeo, esto es todo lo que puedo dar, pero lo doy con todo mi corazón», murmuró Mateo. Su voz era suave, casi un susurro, pero cargada de una fe que sobrepasaba su corta edad. En ese momento, no necesitaba pruebas, no necesitaba milagros visibles, solo la certeza de haber dado lo mejor de sí, con un corazón abierto y sincero. La noche avanzó lentamente. Afuera, la lluvia comenzó a cesar, y un silencio profundo llenó el hogar.
Mateo se quedó dormido junto a su ofrenda, agotado pero con una paz que nunca antes había sentido. En sueños, una sensación cálida y reconfortante lo envolvía, como si alguien lo abrazara y le dijera que todo estaría bien. Lo que Mateo aún no sabía es que aquella humilde ofrenda, hecha con sinceridad y amor, sería el inicio de un milagro que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia. La fe verdadera no se mide por riquezas ni palabras, sino por la pureza del corazón, y Mateo acababa de demostrarlo con cada pequeño gesto de aquella noche. Queremos saber, ¿ya dejaste tu intención o comentario para la oración de hoy? Recuerda que cada intención será incluida en nuestra oración a San Judas Tadeo al final del vídeo. No pierdas la oportunidad de que recemos por ti y tus seres queridos. Lo inesperado en la iglesia. Al amanecer, Mateo despertó con el corazón acelerado y una mezcla de ilusión y nerviosismo. El sol apenas comenzaba a asomar por entre las nubes, tiñendo de dorado el humilde barrio donde vivía. Hoy, decidió, sería el día en que llevaría su carta y su ofrenda a la iglesia del pueblo, confiando en que San Judas Tadeo escucharía su súplica. Con pasos apresurados y la carta cuidadosamente guardada en el bolsillo, Mateo cruzó las calles empapadas de la lluvia de la noche anterior. Su mirada se fijaba en la iglesia a lo lejos, un edificio antiguo, con puertas de madera gastadas, pero con un aura de paz que hacía que todos los que entraban se sintieran protegidos. A medida que se acercaba, el murmullo de las campanas anunciaba que la misa matutina estaba por comenzar, y el corazón de Mateo latía con fuerza, mezclando temor y esperanza. Al entrar, el aroma a incienso y cera de velas lo envolvió. El lugar estaba casi vacío, salvo por unas pocas personas rezando en silencio. Mateo caminó hasta el altar de San Judas Tadeo, sus pequeñas manos temblando mientras colocaba la carta y la ofrenda que había preparado con tanto amor la noche anterior. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mientras depositaba su carta, una suave brisa recorrió el interior de la iglesia, haciendo que las velas parpadearan y el papel de su carta se moviera ligeramente. Mateo se sorprendió y retrocedió un paso, pero no de miedo. Una sensación de paz lo invadió, como si una presencia invisible le susurrara que había sido escuchado. Los feligreses que se encontraban allí comenzaron a mirar con asombro. Una luz tenue y cálida parecía rodear la figura de San Judas Tadeo en el altar, y aunque nadie podía explicarlo, todos sintieron un estremecimiento que les recorría el cuerpo. Mateo, con los ojos brillantes, no podía creer lo que veía. El santo parecía emitir un brillo más intenso, un signo silencioso de que la fe del niño no había pasado desapercibida. Un murmullo recorrió la iglesia. Es como un milagro. Una señora mayor, con lágrimas en los ojos, se acercó y puso su mano sobre el hombro de Mateo, mientras se mantenía la mirada fija en la imagen de San Judas Tadeo. El niño sintió como una calidez indescriptible llenaba su pecho y entendió, sin palabras, que algo extraordinario estaba por ocurrir. En ese instante, la iglesia dejó de ser un simple edificio. Se convirtió en un lugar donde lo imposible empezaba a hacerse posible, donde un corazón puro y humilde podía generar cambios más grandes que cualquier obstáculo que la vida pudiera presentar. Mateo no lo sabía aún, pero lo que acababa de suceder sería el inicio de un milagro que marcaría su vida y la de toda su familia para siempre. El milagro del amanecer. El amanecer llegó lentamente sobre el pequeño barrio donde Mateo vivía. La luz dorada del sol comenzó a filtrarse por las rendijas de las casas, iluminando los techos de tejas desgastadas, los charcos de la calle y los rostros de las personas que empezaban su rutina diaria. Pero para Mateo, aquel amanecer no era como cualquier otro. Una inquietud especial lo despertó antes de que los primeros rayos tocaran su habitación. Su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza, temor y una fe que no podía explicar. El niño se levantó de su cama, todavía con el calor de la manta abrazándolo, y recordó la carta que había escrito la noche anterior, la ofrenda humilde que había dejado frente a la imagen de San Judas Tadeo en la iglesia. Su mente repasaba cada palabra escrita, cada oración susurrada con el alma. ¿Acaso será escuchada mi súplica?, se preguntó, mientras sus manos temblaban de emoción y ansiedad. Con pasos silenciosos, se vistió con su ropa más limpia, aquella que usaba solo en ocasiones especiales, y salió al fresco de la mañana, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Al llegar a la iglesia, Mateo encontró un escenario inesperado. La puerta de madera, que siempre crujía al abrirse, estaba ligeramente entreabierta, y un rayo de luz parecía guiarlo hacia el interior. Al entrar, el aroma a incienso y cera lo envolvió, pero esta vez había algo diferente. Una calma profunda, casi palpable, que hacía que cada respiración se sintiera ligera y serena. Los feligreses, pocos pero atentos, habían comenzado a notar un fenómeno que desafiaba la explicación.
La imagen de San Judas Tadeo, que normalmente permanecía estática en su altar, parecía irradiar una luz cálida, suave y constante, como un abrazo invisible que llenaba toda la iglesia. Mateo avanzó lentamente hacia el altar, con la carta aún en el bolsillo y las flores y monedas que había ofrecido la noche anterior temblando ligeramente entre sus manos. Sus ojos no podían apartarse del santo, y por primera vez sintió una conexión directa, una comunicación silenciosa que trascendía palabras. Al colocar su carta y su humilde ofrenda frente a la imagen, ocurrió algo que lo dejó sin aliento. Un viento cálido recorrió la iglesia, moviendo suavemente las velas y haciendo que el incienso dibujara figuras efímeras en el aire. No era un viento cualquiera, era una sensación que parecía venir de otra dimensión, una presencia divina que tocaba el corazón de todos los presentes. De repente, un brillo más intenso comenzó a emanar del rostro de San Judas Tadeo. Los feligreses que estaban cerca comenzaron a sentir una emoción inexplicable. Algunos cerraban los ojos y derramaban lágrimas, otros miraban con asombro y reverencia. Mateo, con la garganta seca y los ojos abiertos de par en par, sintió un calor reconfortante recorrer su pecho, como si el santo mismo hubiera tomado su mano y le susurrara: «Todo estará bien. Tu fe ha sido escuchada». El milagro, sin embargo, no se limitó a la luz y la sensación de presencia divina. Aquel mismo amanecer, la hermana de Mateo, que había estado enferma durante semanas y había perdido las fuerzas para sonreír, comenzó a mostrar señales de mejoría. Su respiración, antes débil y dificultosa, se volvió más firme y constante. Los padres, sorprendidos y llenos de emoción, presenciaron cómo la salud de su pequeña parecía restaurarse de manera inexplicable, como si una fuerza invisible hubiera tocado su cuerpo y su espíritu. Mateo cayó de rodillas, abrazando su pecho, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Nunca había sentido algo tan poderoso, tan real y transformador. No necesitaba palabras para entender que lo que estaba presenciando era un milagro auténtico, un acto divino que había comenzado con su fe, su humildad y su entrega sincera. Los presentes en la iglesia, testigos del fenómeno, comenzaron a rezar en voz alta, algunos de rodillas, otros con las manos levantadas hacia el cielo, mientras el niño pequeño, con su corazón lleno de gratitud, susurraba una y otra vez: «Gracias, San Judas Tadeo, gracias por escucharme». Lo que sucedió aquel amanecer fue más que una sanación física o un cambio visible. Fue una transformación espiritual que tocó a todos los presentes. Cada persona en la iglesia sintió una paz profunda, una certeza de que lo imposible podía volverse posible, que la fe verdadera, pura y sincera, podía abrir puertas que ningún esfuerzo humano podría derribar. Para Mateo, aquel milagro no solo restauró la salud de su hermana, sino que también encendió una llama de esperanza en su corazón, una certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la humildad podían traer luz y milagros inesperados. Mientras el sol ascendía, iluminando cada rincón del barrio, la noticia del milagro comenzó a extenderse. Vecinos curiosos se acercaban a la iglesia, maravillados por lo que sus ojos y corazones percibían. Algunos se arrodillaban frente a la imagen de San Judas Tadeo, otros simplemente permanecían en silencio, contemplando el poder de la fe reflejado en un niño humilde que creyó, contra todo pronóstico, en lo imposible. Aquel amanecer marcó un antes y un después en la vida de Mateo y su familia. La fe que había puesto en una carta y en una ofrenda sencilla se había convertido en una manifestación tangible del amor divino. El milagro no solo había transformado la salud de su hermana, sino que también había encendido la esperanza en toda la comunidad. Un recordatorio de que, cuando se actúa con un corazón puro y valiente, incluso los sueños más improbables pueden hacerse realidad. Mateo, de rodillas frente a San Judas Tadeo, comprendió algo fundamental. La grandeza de un milagro no reside en su espectacularidad, sino en la fuerza de la fe que lo provoca, en la sinceridad con que se entrega el corazón y en la humildad de quien cree sin esperar nada a cambio. Aquella mañana, bajo la luz dorada del amanecer, Mateo supo que nunca estaría solo, que San Judas Tadeo siempre escucharía a quienes confiaran con todo su ser, y que la fe verdadera podía transformar vidas de maneras que la mente humana jamás podría comprender. El pequeño niño se levantó lentamente, con una sonrisa tímida pero llena de esperanza, sabiendo que el milagro no había terminado allí. Cada paso que daba hacia la puerta de la iglesia era un paso hacia un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde la fe, la humildad y la entrega sincera serían siempre la llave para lo imposible. El cambio en la vida de Mateo. Los días que siguieron al milagro fueron como despertar de un sueño que parecía imposible de alcanzar. Mateo, que antes caminaba con el peso de la preocupación sobre sus hombros pequeños,
Ahora sentía un alivio profundo que lo llenaba de energía y esperanza. Cada mañana, al abrir los ojos, recordaba el amanecer milagroso en la iglesia, la luz cálida que rodeaba la imagen de San Judas Tadeo y la sensación de que había algo más grande guiando su vida. Su hermana, cuya enfermedad había llenado de miedo y tristeza a la familia, ahora jugaba y reía como si nunca hubiera estado enferma. La sonrisa que volvió a iluminar su rostro también devolvió la alegría a los padres de Mateo, quienes comenzaron a ver la vida con otros ojos, más confiados y agradecidos. Aquella experiencia había sembrado en todos ellos una fe renovada, un sentido profundo de que la vida podía cambiar de manera inesperada, pero siempre posible para quien cree. Mateo mismo comenzó a notar cambios en su corazón y en su forma de ver el mundo. Donde antes había temor y resignación, ahora había confianza y determinación. Empezó a ayudar más en casa, compartiendo su tiempo con su hermana y apoyando a sus padres en las tareas diarias. Cada gesto, cada acción, estaba impregnado de gratitud y conciencia de que la vida era un regalo precioso que debía valorarse y cuidarse. En la escuela, los compañeros de Mateo también notaron algo diferente en él. Su mirada, antes cargada de preocupación, ahora brillaba con alegría y esperanza. Sus profesores se sorprendían de su dedicación y entusiasmo, y muchos se sentían inspirados por la transformación que parecía haberse producido de manera repentina pero profunda. Mateo aprendió a enfrentar los problemas con calma y fe, entendiendo que no estaba solo y que su corazón puro podía atraer bendiciones que superaban cualquier dificultad. El milagro del amanecer no solo había cambiado la salud de su hermana o la paz en su hogar, sino que también había despertado en Mateo un sentido de propósito y responsabilidad. Empezó a compartir su historia con aquellos que lo rodeaban, contando cómo la fe y la humildad pueden abrir puertas que parecen cerradas, como un pequeño acto de entrega sincera puede desencadenar cambios que afectan a muchos. Su relato, lleno de emoción y verdad, comenzó a inspirar a vecinos, amigos y desconocidos que escuchaban su testimonio con los ojos llenos de lágrimas y los corazones conmovidos. Cada visita a la iglesia se convirtió en un momento sagrado. Mateo llevaba consigo flores frescas y pequeñas cartas de agradecimiento, no solo para San Judas Tadeo, sino también como símbolo de su fe creciente y de su compromiso con la gratitud. La comunidad empezó a notar que algo especial había ocurrido. Un niño humilde y sencillo había sido testigo de lo imposible, y su transformación estaba dejando huella en todos los que lo conocían. El cambio en la vida de Mateo también trajo consigo una profunda reflexión sobre la importancia de la fe, la oración y la humildad. Comprendió que no se trataba de esperar milagros por casualidad, sino de vivir con el corazón abierto, dispuesto a confiar y a entregar lo mejor de uno mismo. Cada gesto de bondad, cada acción de amor hacia su familia y su comunidad, se volvió una extensión de aquel milagro inicial, un recordatorio de que la fe verdadera se demuestra en la vida diaria y en la forma en que se enfrentan los desafíos con esperanza y valentía. Los días continuaron pasando, pero para Mateo y su familia, cada amanecer era una oportunidad de agradecer y de crecer. La alegría que antes parecía lejana ahora era parte de su rutina, y la esperanza que una vez se sentía frágil se había convertido en una fuerza que los impulsaba a seguir adelante. El milagro del amanecer había cambiado no solo su presente, sino también su futuro. Mateo entendió que la fe puede transformar vidas, abrir corazones y generar milagros que van más allá de lo visible, tocando profundamente a quienes creen con sinceridad y humildad. En cada sonrisa de su hermana, en cada gesto de amor de sus padres y en cada mirada llena de fe que encontraba en la comunidad, Mateo reconocía la huella imborrable del milagro. Lo que había comenzado como una carta humilde y una ofrenda sencilla se había convertido en un testimonio de esperanza y transformación, recordando a todos que incluso los corazones más pequeños y modestos pueden provocar cambios extraordinarios cuando actúan con fe y entrega total. Mateo ya no era el mismo niño que temía el mañana. Ahora caminaba con confianza, inspirado por la certeza de que la fe verdadera siempre tiene el poder de cambiar vidas y que, con humildad y devoción, los milagros pueden ocurrir incluso en los lugares más inesperados. Su vida se había transformado por completo, y su historia se convirtió en un faro de luz para todos aquellos que deseaban creer en lo imposible y confiar en el poder de un corazón puro. El testimonio que inspiró a muchos. Con el paso de los días, la historia de Mateo comenzó a difundirse por todo el barrio y más allá. Lo que había sido un milagro privado, sentido en la intimidad de una iglesia y en el corazón de una familia humilde, se convirtió en un relato de esperanza que tocó a vecinos, amigos y desconocidos por igual. Las noticias de aquella mañana milagrosa llegaron incluso a personas que nunca habían entrado en contacto con la fe,
y muchos se sorprendieron al descubrir cómo un pequeño gesto de humildad y confianza podía cambiar vidas de manera tan profunda. Mateo, ahora reconocido como el niño que había confiado en San Judas Tadeo, se convirtió en un ejemplo viviente de fe verdadera. Su historia mostraba que no importaba la edad, ni la condición económica, ni los obstáculos que parecieran insuperables. Un corazón puro y entregado podía atraer milagros que superaban la comprensión humana. Los vecinos recordaban cómo había cuidado de su hermana, cómo había colocado su carta y su ofrenda con amor y humildad, y cómo su fe, silenciosa pero intensa, había dado inicio a una transformación tangible y extraordinaria. La iglesia donde todo había ocurrido comenzó a recibir más visitas. Personas de distintos lugares llegaban con cartas, velas y ofrendas, buscando acercarse a la imagen de San Judas Tadeo con la esperanza de sentir la misma paz y fuerza que Mateo había experimentado. Los feligreses relataban que, al entrar, podían percibir una calma especial, una energía que parecía envolverlos y reconfortarlos. Algunos compartían lágrimas de gratitud, otros historias de milagros propios, y todos coincidían en un sentimiento común. La fe verdadera, cuando nace de la humildad del corazón, tiene el poder de cambiar vidas. Para Mateo, la experiencia no solo transformó su propia vida, sino que lo convirtió en un pequeño faro de esperanza. Aprendió que el testimonio personal es una fuerza poderosa, capaz de inspirar a otros a creer, a rezar y a confiar. Cada vez que contaba su historia, sentía como las palabras cobraban vida, y como quienes escuchaban podían conectar con la fuerza de su fe y con la humildad que lo llevó a vivir aquel milagro. Los padres de Mateo también compartían la transformación de su hijo y de su familia. Su hogar, antes marcado por la preocupación constante, ahora estaba lleno de alegría, confianza y gratitud. La hermana de Mateo, cuyo bienestar había sido restaurado milagrosamente, se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza para todos los que conocían la historia. La comunidad entera empezó a comprender que los milagros no solo se manifiestan en grandes gestos visibles, sino también en cambios sutiles pero poderosos. La paz, la alegría, la fe y la esperanza renovadas en los corazones de quienes confían. A través de su testimonio, Mateo enseñó a todos que la verdadera grandeza de un milagro reside en la sinceridad del corazón. No se trata de riquezas ni de palabras elegantes, sino de entrega, humildad y fe profunda. Cada acción, cada oración y cada gesto de amor puede abrir puertas que parecían cerradas, puede sanar heridas invisibles y transformar vidas de formas inimaginables. El pequeño niño que había comenzado todo con una carta humilde ahora entendía el valor de su experiencia. Sabía que la historia que vivió podía inspirar a otros a confiar, a no rendirse y a acercarse a la fe con un corazón puro. Mateo se convirtió en un ejemplo de que la esperanza no tiene límites, que incluso los actos más sencillos pueden generar cambios extraordinarios, y que la fe verdadera siempre encuentra la manera de manifestarse, transformando lo imposible en posible. Con el tiempo, cada vez que Mateo miraba la imagen de San Judas Tadeo en la iglesia, sentía una conexión especial, un recordatorio constante de que la humildad y la fe son poderosas herramientas de transformación. Su vida, marcada por aquel milagro, se convirtió en un mensaje vivo. Creer con el corazón abierto puede mover montañas, iluminar la oscuridad y traer milagros que inspiran a muchos. Y así, la historia de Mateo no quedó solo en su barrio ni en su familia. Se convirtió en un legado de esperanza, en un testimonio que recuerda a todos que, cuando se actúa con fe, humildad y amor, lo imposible deja de serlo, y los milagros comienzan a suceder en los lugares más inesperados. Cada vez que alguien escucha su relato, puedes sentir el poder de la fe en acción, y comprender que, a veces, una simple carta, una ofrenda humilde y un corazón sincero son suficientes para cambiar el mundo, empezando por uno mismo. Conclusión y oración. Al llegar al final de esta historia, quiero recordarles que la fe, la humildad y el amor son fuerzas que pueden transformar nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. Así como Mateo confió en San Judas Tadeo y experimentó un milagro que cambió su existencia y la de su familia, cada uno de ustedes también tiene la posibilidad de abrir su corazón, de acercarse a la oración y de sentir la presencia divina que escucha incluso los susurros más sinceros de nuestra alma. Hoy quiero dedicar un momento especial para todos ustedes que se han suscrito al canal, que dejan sus comentarios llenos de esperanza, y que siguen cada mensaje con un corazón dispuesto a creer. No importa la dificultad que estén atravesando, no importa cuán grande parezca el desafío, recuerden siempre que Dios escucha, y que su poder actúa a través de nuestra fe y de nuestra entrega sincera. Cada oración que nace del corazón tiene un eco en el cielo, y cada acto de humildad y amor abre puertas que a veces ni siquiera podemos imaginar.
Cierra los ojos por un momento, respira profundamente y siente cómo la paz de Dios llena tu corazón. Imagina esa luz cálida y reconfortante, similar a la que iluminó a Mateo en aquel amanecer milagroso. Siente cómo cada preocupación, cada temor y cada tristeza comienzan a disolverse, reemplazados por la confianza de que no estás solo. Dios está contigo, y su amor infinito te rodea en cada instante de tu vida. Ahora, les invito a repetir conmigo, en silencio o en voz alta, esta oración de fe y esperanza. Señor Dios, Padre Celestial, hoy venimos ante ti con humildad y gratitud. Te damos gracias por este día, por la vida que nos das y por la oportunidad de abrir nuestro corazón a tu amor. Señor, así como escuchaste la fe de Mateo y transformaste su vida con un milagro, te pedimos que escuches nuestras súplicas. Señor, mira a cada uno de nosotros que está aquí, a cada persona que ha comentado, que se ha suscrito y que busca tu luz. Trae sanidad a los cuerpos enfermos, paz a las mentes atribuladas y fortaleza a los corazones cansados. Señor, toca nuestra vida con tu poder y permite que podamos experimentar milagros en lo imposible. Guíanos, Señor, para que nunca olvidemos que la fe, la humildad y el amor son caminos que nos acercan a ti. Llénanos de esperanza, Señor, y ayúdanos a compartir tu luz con quienes nos rodean. Que cada día podamos vivir con gratitud y confianza, confiando en que tú actúas de manera perfecta en nuestra vida. Gracias, Señor, por escucharnos y por responder nuestras plegarias, aunque a veces lo hagas de maneras que no comprendemos. Amén. Hermanos y hermanas, quiero que recuerden que la oración no termina aquí. Cada vez que se encuentren en momentos de dificultad, cada vez que el corazón se sienta pesado o la mente se inunde de dudas, recuerden la historia de Mateo y cómo su fe, su humildad y su entrega sincera abrieron la puerta a lo imposible. La oración es un puente hacia lo divino, y cada palabra que nace de la sinceridad del corazón tiene la fuerza de cambiar destinos, de traer paz, de sanar heridas y de abrir caminos que parecían cerrados. Quiero animarlos a seguir participando, a dejar sus comentarios y sus nombres, porque cada uno de ustedes forma parte de esta gran familia de fe. Cada oración que se hace con un corazón puro se multiplica, y cada testimonio compartido fortalece la esperanza de otros. Nunca subestimen el poder de sus palabras, ni la fuerza de su fe. Lo que hoy parece pequeño, lo que hoy parece insignificante, puede convertirse en un milagro que toque muchas vidas. Recuerden que la verdadera transformación no siempre es inmediata ni visible, pero cada paso hacia la fe y la humildad es un paso hacia la bendición. Confíen en que Dios actúa en silencio, muchas veces detrás de escenas, preparando momentos que cambiarán sus vidas y las vidas de quienes aman. Que la luz de San Judas Tadeo, protector de las causas imposibles, ilumine su camino, guíe sus decisiones y fortalezca su espíritu en cada desafío que enfrenten. Que cada amanecer sea una oportunidad de renovar su esperanza, de acercarse más a Dios y de vivir con un corazón agradecido y confiado. Que la paz divina llene sus hogares, sus familias y sus pensamientos, y que la fe verdadera nunca se apague dentro de ustedes. Recuerden siempre, la humildad, la entrega sincera y la oración son semillas que crecen, se multiplican y florecen en milagros que inspiran y transforman vidas. Finalmente, queridos hermanos, quiero darles un mensaje de aliento. Nunca dejen de creer. La fe es poderosa, la oración es fuerte y el amor de Dios es infinito. Cada uno de ustedes tiene el derecho de recibir bendiciones, de experimentar milagros y de vivir con esperanza renovada. Confíen, oren, entreguen su corazón y permitan que la luz divina guíe cada paso de su vida. Que San Judas Tadeo los acompañe siempre, que interceda por cada deseo y necesidad de sus corazones, y que la gracia de Dios llene sus días de milagros, paz y felicidad. Les doy las gracias por estar aquí, por compartir este momento y por ser parte de esta comunidad de fe, donde la esperanza y la oración nos unen y nos recuerdan que lo imposible siempre puede suceder para aquellos que creen de verdad. Amén.